¿Sí? Vamos a buscar el libro de Habacuc. Habacuc, a ver, levante la mano el que lo encontró primero, que busca no en el celular, sino en la Biblia, en el texto de papel. Bien, ahí va. Bueno, bien Dorcas, y algunos más ahí. Bueno, buenísimo, siempre es bueno tener algunas Biblias de papel entre nosotros. ¿Sí? Una de las grandes diferencias con el texto en papel y el texto digital en el celular es que al abrir la Biblia solo encontramos la Biblia. Parece algo de perogrullo, parece algo lógico, pero es algo que es así. Sin embargo, al abrir el celular encontramos muchas cosas. Entonces, es una tentación. La idea es que nosotros, en todo caso, cuando escuchamos, participamos de la palabra de Dios y tenemos la Biblia abierta en el celular o en una tablet o lo que sea, una computadora, nos centremos y nos enfoquemos porque saltan los avisos de WhatsApp, ¿no? Es algo lógico. Podemos evitar eso y a todos les pido entonces que silenciemos nuestros celulares. Todos encontramos a Habacuc, ¿verdad? Bien, Habacuc, no se habla mucho de Habacuc en realidad. De hecho, no se nombra más Habacuc ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Habacuc, por los datos que da el propio libro, tenemos que hablar de evidencia interna en el propio texto, estaríamos encontrándolo entre el año 605 y 587, períodos que encontramos principio del, del ministerio, estamos acostumbrados a hablar del ministerio, del tiempo del reinado de Nabucodonosor y la caída de Jerusalén. En ese periodo encontramos a Habacuc, ¿sí? ¿Qué periodo es este? Bueno, luego de que Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, la mayoría del tiempo que viene después es como el libro que es, ¿se acuerdan? Barranca Abajo. ¿Quién lo escribió? Don Florencio Sánchez. Entonces, Barranca Abajo. Esto es la historia tanto de Israel, el reino del norte, como Judá, el reino del sur. En ese contexto suben y bajan reyes, suben y bajan profetas que van anunciando los juicios por un lado, pero también van anunciando la redención que vendrá. En este caso encontramos a este hombre Habacuc. En este libro muy cortito, que tiene 3 capítulos nomás, vamos a tratar de abarcarlo, pero no es un estudio largo, no se asusten. Pero vamos a tratar de ver qué hay dentro del libro. Yo les animo a en su casa, hoy de tarde, darle una leída completa, ¿sí? Lo pueden poner en audio también en el celular. Pero este libro cuenta de 3 momentos diferentes dentro del mismo texto. Un primer momento donde Habacuc habla a Dios, interpela, sería la mejor palabra que se me ocurre, interpela a Dios sobre la situación que estaban viviendo en ese tiempo. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo? Bueno, la situación era una situación complicada, porque ellos estaban cosechando lo que habían sembrado. Ellos, lo encontramos en Deuteronomio, el comienzo del Pentateuco, de la Biblia, que Dios le había prometido: si ustedes me obedecen, les va a ir bien, serán bendecidos. Y si ustedes desobedecen, les va a ir mal. ¿Y qué se nos ocurre que habrá hecho el pueblo de Israel?
y después el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Vivieron todo el tiempo desobedeciendo y ocasionalmente obedeciendo. Hoy veíamos en la escuela dominical la importancia de que cada generación que lee la Biblia y que tiene un compromiso con Jesucristo, en este caso, enseñe a los que vienen a la nueva generación. O sea, hablamos de un compromiso generacional. Hoy nosotros somos responsables de enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, si es posible. No esperemos enseñar a los bisnietos porque no vamos a tener a esa altura no vamos a ver ni cómo lo llamamos, si es que estamos vivos. Pero a nuestros hijos, incluso a nuestros nietos, incluso lo extendemos a nivel de la iglesia y decimos, bueno, a los jóvenes y a los niños. Es la responsabilidad generacional de la iglesia, de la familia. Y yo como hombre o como mujer tengo esa responsabilidad si soy adorador del Señor. Pero esto no sucedía en aquel tiempo y poco a poco mencionamos algunos nombres, como mientras tal cual líder se levantaba y declaraba fuertemente su fe, había un grupo que lo seguía, pero muerto el líder, volvía todo atrás. ¿Sí? Porque realmente no alcanza con que haya una persona, sino que es un compromiso de cada uno. Esto sucedió y tuvo como consecuencia muchas y negativas realidades para el pueblo, como pobreza, como invasiones de otros pueblos, como enfermedades, muerte, mucho dolor. Pero aún así no escarmentaba, tanto que Dios le dice a Israel que es un pueblo de cuello duro. ¿Qué quiere decir este pueblo de cuello duro? No es que se levantó con tortícolis, sino es un pueblo que no admite el yugo, ¿sí? Que es rebelde. El yugo, o sea, es el palo ese que se ponía a los bueyes para arar. Algunos que son de campo todavía pueden saberlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo llevaba derechito. Es un pueblo de cuello duro y que quiere ir para todos lados, en términos de bichos, que manea para todos lados y no se deja dominar. Y Dios le dio reglas al pueblo para que anden en ellas, para que le vaya bien, no para esclavizarlo. Y el pueblo hacía todo al revés. En este tiempo el pueblo está sufriendo las consecuencias de esto. Aún así, tenían el falso concepto, que tenemos que tener cuidado de tener, de que como son Israel, como mi capital es Jerusalén, y hoy podemos decir, como vengo a la iglesia, ya está, todo me tiene que ir bien, soy del pueblo de Dios. Ojo al piojo, decía uno. Porque no me va a ir bien porque tenga el título de hijo de Dios. Me va a ir bien cuando yo como hijo de Dios soy obediente. Cuando pensamos en la adoración, nunca pensamos en la obediencia, pensamos en los instrumentos musicales, dónde voy a ir, a la derecha, a la izquierda, más bajo el volumen, quién canta mejor, el coro. Pero la adoración de todo creyente es la obediencia, es la muestra de mayor adoración. Este es el contexto, y había pueblos que los estaban arrasando. Venían de un lado unos, de un lado otros, del norte, del sur, y ya lo había profetizado, esto va a suceder. Lo peor del caso es que ellos, una y otra vez, hoy veíamos, se casaban o se entreveraban con la gente de otros pueblos, que no eran peores que ellos, ni mejores, pero no honraban a Dios con su vida, con sus costumbres, con su corazón. Y Israel ha sido un pueblo formado para honrar a Dios. Y lo que quería Dios era que se conservaran de esta manera. Por eso era necesario que no entraran en yugo desigual con los incrédulos, no porque sean mejores que ellos, porque la propia Biblia muestra mucha más fe a veces, tanto en el Antiguo Testamento, caso Ruth, como en el Nuevo Testamento,
¿Cuál de los leprosos volvió? La verdad es que la fe no tiene nacionalidad. Nosotros entonces haremos bien en estar atentos a no pensar que por el hecho de ser cristiano ya o por ser bautizado ya tengo la bendición en mi vida asegurada. Dios me cuida, soy su hijo, pero también muchas de las obras, las cosas que suceden en la vida de los creyentes son consecuencia de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestros planes. Y después, a asumir, Dios nos perdona si nos arrepentimos cuando hemos hecho algo, decidido algo mal, y nos vuelve a bendecir, pero las consecuencias quedan. Esto era lo que sucedía con el pueblo, con los judíos, ¿no? Con el pueblo del sur. Ya había pasado con el pueblo del norte. Y en este contexto encontramos la primera parte, es un diálogo entre Dios y el profeta Habacuc, que clama a causa de la violencia y la injusticia. Hay varios pasajes que nos recuerdan esta misma idea, ¿no? La de un hombre reclamando a Dios por las injusticias que sucedían a su alrededor, injusticias sociales, como violencia, como hambre, como dolor, como desalojo, como asesinato, como todo lo que escuchamos sobre el informativo en nuestro país. No hay que ir a un lugar lejano, acá, ¿sí? Estos días escuchamos de asesinatos acá en el barrio, ¿sí? Esto sucede hoy en día, pero también podemos, porque también sucede en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hombres que se levantan con estas preguntas delante de Dios para ellos, por injusticias con su propia vida. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué no consigo un esposo, una esposa? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué tengo tal enfermedad? ¿Por qué perdí la casa? ¿Por qué me va mal en los estudios? ¿Por qué? Y los hombres y mujeres que buscan a Dios, en algunos casos, en este caso Habacuc, se queja de la injusticia. Y dice en el versículo 1, 2, 3, 4, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están dentro de mí, y pleito y contienda se levantan. Estaba enojado, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto que a veces nos parece que esto lo escuchamos en el informativo de corrupción de la justicia de la semana, esto es viejo. Pero sucedía en un contexto que la ley supuestamente debía ser la ley de Dios, pero era una ley aplicada injustamente. Y había enemigos y había unas situaciones complicadísimas, tanto que este hombre de Dios, que busca a Dios, termina reclamando a Dios, acusando a Dios de lo que sucede a su alrededor. Al fin es culpa de Dios que lo permite. Porque si yo me dirijo a Dios pidiéndole explicaciones y reclamándole, reconociéndolo como Dios, diciendo, ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Dónde estás? Como en Jeremías tiene esta manera de expresarse que termina pidiéndole explicaciones a Dios. Y otra vez, como en muchos casos, en mi caso yo me imagino a Dios como lo es, atento a la oración de sus hijos, escuchando con santa paciencia.
y escuchando las palabras de Habacuc, que no podía entender la lógica de la realidad que le rodeaba. Habacuc reclama a Dios por la situación y plantea que no entiende esta realidad, aunque le reconoce como soberano. En ese capítulo habla acerca de los caldeos que están en esta situación, pero vamos a ir hasta allí. En el capítulo 2, luego del reclamo de Habacuc, encontramos la respuesta de parte de Dios. Habacuc capítulo 2, encontramos la respuesta de parte de Dios. Vamos entonces a ver los primeros versículos. Sobre mí guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Estas son palabras de Habacuc. O sea, Habacuc se sienta a esperar, a ver quién me responde Dios. Lo bueno de este hombre, Habacuc, es que buscó sus respuestas en Dios. Eso es positivo, ¿sí? No las buscó en otro lugar, no lo buscó en otra persona y fue directamente al quien tiene verdaderamente respuestas. Tal vez con el cuestionamiento equivocado, con el razonamiento equivocado, enojado como lo planteaba Habacuc. ¿Cómo puede ser que esto suceda hoy diríamos, ¿cómo puede ser que esto suceda en la iglesia? ¿Cómo puede ser? Algunos llegan, ¿cómo puede ser si Dios está, que esté sucediendo esto con los cristianos o con gente buena? Bueno, el enojo en medio de esa circunstancia, pero Habacuc finalmente recurre a Dios. Podemos ir al Nuevo Testamento y recordar aquellas palabras de Hebreos cuando dice que nosotros podemos ir al Padre con toda confianza ante su trono de gracia. Hermanos, el trono de gracia de Dios no fue instaurado en el Nuevo Testamento. El trono de gracia de Dios siempre existió. El trono de gracia de Dios siempre existirá. Es más notorio a partir de la llegada del Señor Jesucristo al planeta Tierra. Cuando Él caminó entre nosotros, el Señor Jesucristo hizo patente la misericordia y la gracia de Dios para el hombre. Hoy veíamos que aquella palabra redentor que estamos viendo, esta idea del redentor que estamos viendo en Ruth, nos habla de poder redimir y querer redimir. Y esto lo pudo hacer el Señor Jesucristo, y lo quiso hacer el Señor Jesucristo. La gracia de Dios es infinita, desde el principio y hasta el final. Va a terminar diciendo, no te olvides en medio de tu ira, de tu misericordia, de tu gracia. Porque Habacuc primeramente fue a quien debía ir, a Dios. Está bien que vayamos al tema del trabajo, a donde tenemos que ir, al médico a donde tenemos que ir, tenemos que arreglar alguna situación, vayamos, pero las respuestas más importantes, definitivas en nuestra vida, busquémoslas en Dios. Ahí es donde debemos ir, y no al final, sino al principio. Dice la respuesta, versículo 2, y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. La palabra de Dios es para ser oída. La Biblia dice que aquella palabra fue enviada por Dios, volverá con el propósito con el cual fue enviada. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, al fin y al cabo cumplimos en primera instancia con el propósito de la palabra de Dios, el ser leída, el ser oída.
¿Qué sentido tiene tener una Biblia cerrada? Hace muchos años, tal vez alguno de sus padres, o alguno de sus abuelos, o alguno de sus vecinos conocía, o conoce, o vio aquellas personas que tenían en la puerta de la entrada de su casa, luego de la puerta cancel, una Biblia, ¿sí? Con alguna florcita, y la tenía siempre ahí. Uno entraba a la casa. Yo llegué a ver una o dos veces eso en una casa, pero antiguamente la gente la tenía como hoy en día hay gente que cuelga ajo, sí, o cuelga una cinta en el auto, bueno, para la suerte, o hay gente que pone la Biblia, una rastra de ajo, una cinta roja, San Jorge en el fondo y todo así, para que de todo esté protegido. Pero nosotros los creyentes sabemos que si no tenemos la Biblia cerrada, si no la abrimos y la leemos, que es el plan de Dios, la Biblia no es un libro oscuro, por más que tenga por lo general tapas negras. Es un libro con mucha luz, porque es la revelación de lo que Dios es y lo que quiere hacer con el hombre, sus planes. Entonces quiere ser escuchada la palabra, quiere ser leída la palabra, y naturalmente va a impactar en aquellos que la escuchamos. No podemos escuchar la palabra de Dios y no hacer nada. Podemos, cuando es presentada de una manera simple y simplemente la escuchamos, de alguna manera nosotros debemos reaccionar a ella, aceptándola, rechazándola, pero debe haber una reacción. Va a haber una reacción. Si decimos, no, yo no, ni acepto ni rechazo, lo dejo para más adelante, esa es mi reacción. Siempre habrá una reacción positiva o negativa. Lo negativo de ciertas cosas es que se te apagan sin permiso. Ahí está. Aunque versículo 3 dice, la profecía, aunque en términos humanos aparentemente las cosas que Dios profetizó, prometió que sucederán, van a suceder. Dice, aunque la visión tardara aún un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí está haciendo una declaración de la fidelidad de la palabra de Dios. Si Dios dice que tal cosa sucederá o que tal otra sucederá, así será. No lo declara un teólogo, no lo declara un historiador que vio una historia que se cumplió, lo declara la propia palabra de Dios. O sea que cuando la Biblia dice, el hombre que pecare, ese morirá, eso sucederá. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, eso sucederá. Cuando dice la Biblia que el que se arrepiente, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, eso sucederá. Cuando la palabra dijo que enviaría a un Redentor que sería capaz y querría hacerlo, de redimir al hombre de su pecado, de su situación de estar desvalido, pobre y muerto en sus delitos y pecados, eso sucedió. Y lo que no sucedió y está establecido, así sucederá. Porque Dios es fiel a su palabra. Algunos en la iglesia primitiva tenían esta idea de que ¿vendrá o no vendrá el Señor Jesús? Porque dijo, voy pues, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, dice el Señor Jesús, el Consolador vendrá a ustedes. Y será mejor todavía, porque yo estoy con uno o estoy con otro, pero estoy con Pedro, Juan y Jacobo o estoy con los otros dos, o los otros 12 menos 9, 9. 12 menos 3, 9, ¿no? O estoy con los otros 9. Pero no estaba con uno y con otros a la vez, a no ser que estuviera con ellos juntos, pero dejaba la multitud al lado. O las mujeres, o los menesterosos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dice, ahí todos aquellos que entregan su vida a Cristo son sellados y tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dijo el Señor, eso es.
Entonces, la palabra es fiel. Pero algunos tenían la idea de que el Señor, no sé si vendría, dice, yo me tengo que ir, les conviene, pero volveré. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de este tiempo. Yo voy a estar presente. El Señor está aquí hoy. Creemos, el Espíritu, claro. No está sentado al lado tuyo, pero está aquí presente. Dios es omnipresente. Pero Él volverá, todo ojo lo verá, vendrá a buscar, raptará a su iglesia y volverá a su iglesia a rescatarnos, vendrá con toda gloria también a mostrarse al mundo y volverá. Continúa este pasaje del capítulo 2 diciendo algo más. Un versículo que nos remite también al Nuevo Testamento, nos habla lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿sí? Y Dios detesta a los orgullosos, se goza con los humildes. En las bienaventuranzas se habla acerca de quiénes serán los bienaventurados. Bueno, aquellos que se reconocen como son pobres, pobres en espíritu, aquellos que sienten que tienen necesidad, los que somos humildes, no aquellos que son humillados. Los que somos humildes delante de Dios, Dios está atento a ellos porque están a un paso de ser bendecidos por el Señor. Pero aquel que es orgulloso no reconoce a Dios. El orgullo es aquel pecado que hizo caer a ese ángel que ahora le llamamos Satanás. Es aquel pecado que hizo pensar al hombre que podía ser como Dios. El orgullo no tiene cabida en la vida de un cristiano. Y cuando existe ese pecado, tenemos que tratar de erradicarlo. Pero luego dice algo muy importante. Más que dice, el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Este pasaje lo encontramos nuevamente en el Nuevo Testamento. Él estaba diciendo, no te preocupes, porque la verdad es que todos aquellos que están afligiendo tu vida o la vida del pueblo son consecuencia en realidad de las obras que el pueblo de las decisiones que han tomado. Pero aquellos que, en este caso, los caldeos, cuando llegue su momento también serán castigados. Yo me encargo, pero vos y todos los que me quieren honrar en su vida tienen que tener una vida en que caminan hacia adelante por fe, creyendo y tratando de honrar a Dios en todas las cosas y creyendo en Él, viviendo por fe. El justo por la fe vivirá. De hecho, somos justificados por medio de la fe y por esto estamos vivos en Cristo. Pero también en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros no tan solamente hemos sido justificados por la fe, sino vivimos por la fe luego de entregar nuestra vida a Cristo. La fe en el obrar de Dios, del Dios soberano, es clave en la vida del creyente. Todos nosotros podemos, en un momento o en otro, y algunos en muchos momentos de su vida o en toda su vida, ver catástrofes. A veces nos toca una catástrofe acá, otra allá en nuestra vida, pero yo realmente cuando pienso en vidas muy catastróficas, pienso en otros lugares del mundo donde la expectativa de vida hoy, en el siglo XXI, son 20 años o menos, donde es muy normal que varios de nuestros seres queridos hayan desaparecido o hayan volado en pedazos o alguno haya muerto de hambre. Es muy difícil tener reuniones familiares porque ya no tengo esa posibilidad. Es uno de acá, eso es la guerra, y en el mundo hay más de 70 hoy. La verdad que estas crisis de las que habla este pasaje, en este caso un pueblo de Dios, pero son para muchos hombres el pan de cada día desde que nacen hasta que mueren. Pero hoy predicamos aquí en Uruguay y nosotros también vivimos este tipo de crisis.
Algunas vienen todas juntas. Algunas vienen todas, algunos dicen, cumplí tal edad, sí, no voy a decir ninguna edad para que cumplí 18 años y se me vino todo arriba. Nervio ciático, me quedé sin trabajo, mi esposa me dejó, perdió Peñarol de vuelta. No, eso no tendría importancia. Me enfermé, bueno, tantas cosas. A veces en un momento de nuestra vida nos vino todo lo malo ahora. Y no me levanto de una y me cae la otra, no me levanto de la otra y me caen dos más. Entonces hasta los creyentes empezamos a dudar y levantamos, y está bien que levantemos estas oraciones. Levantemos una oración pidiendo al Señor respuesta. Habacuc, con un poco de atrevimiento, se expresó delante de Dios. Pero el capítulo 3 nos habla acerca de la reacción de Habacuc cuando escucha la respuesta de Dios. Habacuc es un hombre que se levanta con preguntas diciendo, no entiendo la lógica de lo que sucede en mi vida y alrededor, como otros hombres. Dios les dice, bueno, la verdad es que la consecuencia de los hechos de tu pueblo. Pero no te preocupes, que aquellos que los castigan también serán castigados. Pero vos tenés que vivir una vida confiando que yo voy a obrar. Que yo tengo misericordia de quienes me honran. Entonces, tu vivir es un vivir por fe en mi palabra. Porque cuando yo digo es, y cuando digo será, sucederá. Como consecuencia final, encontramos en el capítulo 3, no quería irme del capítulo 2 sin mencionar una buena cantidad de versículos que los dejo para que lo leamos, donde hay una serie bastante larga de hay de aquellos, y hay de aquellos, y hay de aquellos. Cuando viene la bendición de Dios prometida, vendrá, porque Dios lo dice. Pero cuando dice Dios que va a haber disciplina o castigo, también lo habrá. Y será así. Por eso hay muchos hay. Y hay enumeraciones para su pueblo especialmente. Leamos en nuestro hogar. Pero finalmente el último versículo de ese capítulo dice, calle delante de él toda la tierra. Dice, más allá de los juicios de Dios salen de Dios, llegan al hombre, la bendición de Dios sale de Dios y llega al hombre. Pero Dios está aquí, pero está más allá de este lugar. Dios está en su santo templo, en un lugar inaccesible, al que un día nosotros iremos presencialmente, pero que hoy, aquí y ahora, podemos acceder a través de la oración, a través de la obra de Jesucristo. Él está en su santo templo y nosotros podemos hoy, aquí en Peñarol, humildemente ir delante de Él con nuestra angustia, con nuestro dolor, con nuestras preguntas, con nuestro enojo. Pero Dios, y esperar en Él su respuesta, sabiendo que su respuesta es verdad. Ahora, ¿estás dispuesto a recibir, a escuchar la verdad que Dios tiene para vos? Porque a veces la verdad que Dios tiene para tu vida o para mi vida no nos va a gustar. Tal vez vas a escuchar lo que te está sucediendo es consecuencia de tus hechos. Vas a tener que aguantar. Pero hay esta bendición para tu vida si te arrepentís y seguís por fe de aquí en adelante en mi palabra. Vas a ser bendecido, pero vas a sufrir consecuencias. ¿Estás dispuesto frente a aquella oración que podés levantar a Dios pidiéndole explicaciones, escuchar la respuesta de Dios? Porque Dios tiene respuesta, siempre. Como hemos dicho varias veces, si la palabra de Dios no tiene la respuesta a nuestra pregunta, es que no es la palabra de Dios. Dios todo lo sabe. Dios tiene algo para decirnos siempre. No hay un problema al que Dios no pueda hincarle el diente. No hay una pregunta que Dios no pueda contestar. Pero tal vez no estoy preparado para escuchar.
Por eso una y otra vez se repite este dicho de la Biblia. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ganas, que tenga fuerza, el que esté dispuesto a seguir las indicaciones de la respuesta que vendrán como consecuencia de la oración que levantamos, ore. Dios está en su santo templo. Calle de él toda la tierra. El hombre, ni el pueblo que estaba lejos de Dios, ni aquellos que estaban lejos del pueblo, ni siquiera Habacuc, luego de que Dios habla, puede levantar la voz. Dios habló, calle toda la tierra. Quiere decir que cuando Dios habla, hermanos, no hay una repregunta, no hay una alternativa a la palabra de Dios. No la hay. Dios habla y hay dos opciones: aceptar humildemente y vivir por fe y obrar en obediencia, o no me gusta, no estoy de acuerdo, seguí las consecuencias de tus actos. Finalmente, capítulo 3 es una oración de Habacuc. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Yo busqué, ¿qué es Sigionot? ¿Qué es eso? Esto es un poema, esta oración es un poema, y es la expresión para decir que es una oración, que es un poema enérgico. Vieron que hay muchos tipos de poemas, ¿no? La poesía hebrea es diferente, como hemos hablado, de la poesía castellana que nosotros conocemos. Pero habla acerca de que esta es una poesía, un poema, una oración escrita en poema, que debe ser leída de manera enérgica. No es algo suave. Es una energía, un poema que debe ser leída con pasión. Hoy en la escuela dominical, a uno de los alumnos de la escuela dominical, digo, vamos a interpretar verdaderamente lo que dice el texto. Y no vamos a decir solamente leer como si fuéramos una computadora leyendo un texto de manera sin ninguna expresión. Esto debe ser leído entonces con expresión, porque hay fuerza aquí. Dice entonces, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Este hombre, llamado Habacuc, oró a Dios, reclamó a Dios por su situación, por la situación del pueblo. Dios habló y la respuesta, esta es la respuesta de Habacuc, de un hombre que busca a Dios, que oye a Dios y que acepta lo que Dios tiene para decirle. Y le dice, bueno, que tu palabra corra, que esto suceda. La Biblia es la palabra de Dios. Entre otras cosas, dice que el que no se arrepiente está condenado. Pero el que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy, aquí y ahora, tiene vida eterna. Que dice la Biblia que pasa de muerte a vida, así, en un golpe. Pero no es un golpe de verdad, en un momento. Esta es obra milagrosa de Dios. Esto es algo que Dios hace, pone un corazón nuevo, pone la capacidad de obedecer a Dios, la capacidad de adorar a Dios. Esto dice la Biblia. Que corra este mensaje. La Biblia dice que nadie que no se arrepiente y reconoce de sus pecados y le reconoce como Señor podrá ver a Dios. Nadie que vive una vida de pecado podrá ver a Dios. Bueno, que corra este mensaje. ¿Quién lo hará correr? ¿Quién hará correr este mensaje? Pablo oraba en Roma. Pablo oraba en Roma y oraba, te pedimos, Señor, que tu palabra corra. Porque yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Pero debe correr a través de nosotros, a través de nuestra voz. El versículo 3 y 4 dice preciosas palabras.
Dios vendrá de Temán y el santo lugares, Parán, lugares al norte y sur del lugar donde estaban. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc estaba viendo quién era Dios. Estaba viéndolo a partir para empezar, yendo en oración a buscarlo. Pero Dios estaba esperando que Habacuc, Juan y Mauricio y Juanita vayamos todos a buscarle. Dios quiere mostrar su gloria. No es que Dios nos va a proyectar algo especial como aquí en la pantalla, pero Dios quiere mostrarnos de verdad su gloria. Él lo vio en una visión, no sabemos exactamente cómo era, pero nosotros vemos la gloria de Dios. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a Dios y su palabra, vemos su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. Finalmente, hay una afirmación, el versículo 9. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Quería resaltar esto nuevamente de la fidelidad en la palabra de Dios. Él veía el futuro y veía cómo se cumplía la palabra de Dios. Les invito a leer todos juntos un pasaje muy lindo. Les invito a ponerse de pie. Cada uno está viviendo una circunstancia diferente. Y a veces no son lindas las circunstancias. A veces son lindas, pero hay momentos de nuestra vida que van a venir más temprano que tarde, donde se va a nublar todo. Va a haber rayos y centellas. Parece que todo se apaga, que todo es pesado. Dice la Biblia. Declara así, versículo 17 al 19. Sabiendo que la palabra de Dios es segura, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Repetimos el versículo 18 finalmente. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me alegraré en Dios de mi salvación. Que esto sea un cántico en tiempos difíciles. Y son los tiempos de la vida, son tiempos difíciles. Vamos a orar. Padre Celestial, en tiempos cómodos y en tiempos de angustia te buscamos. Señor, te pedimos que nos recuerdes estas palabras de Habacuc, que afirmaba luego de estar frente a tu palabra, luego de preguntarte la ilógica de lo que le estaba pasando a su alrededor, recibe tu respuesta y se agrada en tu respuesta. Está dispuesto a asumir tu voluntad soberana. Sabe que tú estás más allá de nuestra realidad en tu santo templo, pero tú estás aquí también, mostrando tu ira y tu misericordia y tu gracia. Por esto afirma, Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esta sea nuestra canción, que este sea nuestro lema en momentos difíciles, Señor. Recuérdanos esta palabra, que nosotros podamos ponerle la firma y cantemos o lloremos estas palabras delante de ti en medio de circunstancias difíciles, sabiendo de que viviremos por fe y que tú eres fiel a tu palabra y que tú nos has redimido. En nombre de Jesús.